Bien, saludos a todos. Vamos a continuar con esta sección que tiene que ver con el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Un movimiento que combina, en este caso que vamos a hablar del tiro horizontal, es un movimiento que combina el movimiento rectilíneo de caída libre, o sea, combina el movimiento de caída libre con el movimiento directamente horizontal. O sea, esa es la combinación del movimiento de caída libre con el movimiento horizontal. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Por ejemplo, esa es la trayectoria. Según podemos ver acá, esa es la trayectoria que sigue un cuerpo que entra en el movimiento de tiro horizontal. Es un cuerpo que inicialmente inicia su recorrido horizontalmente y al cabo de un tiempo empieza a caer. Entonces, cuando empieza a caer, fíjense que aparte de que entra en caída libre, porque baja, también se mueve horizontalmente. O sea, por lo tanto, aquí combinamos el movimiento horizontal con el movimiento de caída libre. Entonces, un movimiento que combina esas dos características. Y es importante saber dos cosas que ocurren acá. Y las resaltamos acá para que puedan verlas. Primero, la velocidad inicial de este movimiento es totalmente horizontal. O sea, quiere decir que como él arranca su trayectoria horizontal, la velocidad inicial es totalmente horizontal. O sea, la velocidad inicial es una velocidad totalmente horizontal. Y es una velocidad que, sin importar en el momento del tiempo, permanece constante. Quiere decir que la velocidad que yo tengo acá, por ejemplo, la velocidad horizontal que yo tengo acá, va a ser la misma velocidad inicial horizontal con la que yo inicié. Igual la que pueda tener acá. La que yo pueda tener acá va a ser la misma velocidad inicial con la que yo inicié. O sea, quiere decir que la velocidad horizontal en toda la trayectoria es constante, no cambia. En toda la trayectoria, esa velocidad no cambia directamente. Otra característica de este movimiento es que no hay velocidad inicial vertical. O sea, como yo arranco mi movimiento totalmente horizontal, no entro en caída libre de una vez, sino al cabo de un tiempo. Por lo tanto, la velocidad inicial aquí del movimiento vertical es cero, porque inicio horizontalmente mi trayectoria. Igual otra característica que podemos resaltar es que después que pasa un tiempo, o sea, cuando el objeto, en este caso, sale de acá cuando el objeto sale directamente de acá del borde de la mesa o sale de la primera trayectoria horizontal, al cabo de un tiempo es en el momento que él entra en caída libre. Cuando él entra en caída libre, después que sale del movimiento horizontal, fíjate que tiene las dos velocidades, la vertical y tiene la velocidad horizontal. O sea, por lo tanto, combinamos esos dos movimientos ahí. Y obviamente, para trabajar con estos problemas de tiro horizontal, nos vamos a auxiliar tanto de las ecuaciones de caída libre. En este caso, vamos a hacer una mezcla de las ecuaciones de caída libre con las ecuaciones directamente del movimiento rectilíneo uniforme. O sea, aquí nosotros vamos a combinar dos cosas. Vamos a combinar el movimiento de caída libre con el movimiento rectilíneo uniforme, que ese es el que se va a dar horizontalmente hablando, cuando hablemos de la combinación. O sea, quiere decir que yo voy a usar, por un lado, en caída libre, yo voy a usar las ecuaciones de caída libre. O sea, yo voy a usar las ecuaciones de caída libre y voy a utilizar la ecuación del MRU. Y con esos dos aspectos es que yo voy a, en este caso, a determinar las ecuaciones con las que yo siempre voy a trabajar en este movimiento que le llamamos el movimiento rectilíneo uniformemente variado, en este caso el tiro horizontal. Como les mencioné ahora mismo, combinamos esos dos movimientos. Por lo tanto, por ejemplo, del movimiento del tiro horizontal, esta es la ecuación que nosotros siempre vamos a utilizar para el movimiento rectilíneo uniforme. Recuérdense que cuando hablábamos del movimiento rectilíneo uniforme,
Esa era la ecuación que describía este tipo de movimiento. Entonces, como es la ecuación que describía este tipo de movimiento, pues básicamente esa es la que estaremos utilizando para cuando el cuerpo se mueva en la trayectoria horizontal. Esta es la ecuación del MRU que utilizaremos. O bien, ¿verdad? Velocidad es igual a distancia entre tiempo, o mejor dicho, distancia es igual a velocidad por tiempo. Cualquiera de las dos. Y, ¿verdad? Como ya hemos visto, las 4 ecuaciones de caída libre, que ya habíamos visto en la clase anterior, con una observación puntual en estas 4 ecuaciones. Y es que como el cuerpo inicialmente inicia su trayectoria básicamente horizontal, la parte vertical, o sea, donde quiera que haya velocidad inicial en las ecuaciones de caída libre, tengo que quitarla porque no hay velocidad inicial en el movimiento vertical cuando hablamos de este movimiento del tiro horizontal. Entonces, aquí tú te vas a dar cuenta, por ejemplo, que donde quiera que yo tenga velocidad inicial en caída libre, tengo que quitarla porque sería 0 la velocidad inicial verticalmente hablando. Y quedaría la ecuación como esto que tú ves acá a mano derecha. Esas serían las 4 ecuaciones de caída libre convertidas para trabajar en movimiento horizontal en conjunto con esta. Y ahí están las 5. Las 5 cosas que necesitamos tomar en cuenta. Veamos un ejemplo puntual para ver cómo esto se aplica. Por ejemplo, me pide, por ejemplo, a qué altura debe situar un cañón capaz de lanzar proyectiles a una velocidad de 230 kilómetros por hora. O sea, eso equivale a 63.9 metros sobre segundo. Yo tengo que lanzar proyectiles a esa velocidad para que alcance una distancia de 250 metros de la vertical en la que se produce. O sea, dicho de otra forma y de una manera gráfica, yo tengo que lanzar proyectiles horizontalmente a una velocidad de 63.9 metros sobre segundo. Eso va a recorrer un movimiento, en este caso acá, de 250 metros. Y me están pidiendo con qué velocidad inicial yo debo lanzarlo. ¿Con qué velocidad inicial yo debo lanzarlo? Partiendo de esa realidad, ya yo tengo algunos datos importantes del ejercicio. En este caso. Y me están pidiendo la altura. ¿Verdad? ¿Qué altura debo lanzarlo? Entonces, yo tengo algunos datos importantes del ejercicio. Primero me piden, en este caso, la altura del edificio o donde debo situar el cañón. La velocidad a la que yo disparo los cañones, según me comenta el ejercicio, esa velocidad inicial, ¿verdad? Es de 63.9 metros sobre segundo. El alcance que tiene es de 250 metros y me pide la altura. Entonces, basado en esas condiciones, vamos a ver los datos del ejercicio. Primero, tengo la velocidad inicial con la que arranca, que es totalmente horizontal, 63.9 metros sobre segundo. Tengo la distancia horizontal que él recorre, que son 250 metros. Tengo la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y me están pidiendo la altura. Entonces, con esas informaciones, ya yo sé que hay las 5 ecuaciones del tiro horizontal, las 4 de caída libre que ya hemos visto, más la que agregamos ahora mismo del movimiento horizontal, que es la número 5. Que yo sé que tengo que utilizar esas 5 ecuaciones para eso. Entonces veamos cómo lo resolvemos. Diríamos, primero, ya yo sé que por el movimiento horizontal, distancia es igual a velocidad por tiempo. O sea, lo primero que yo debo de saber es que ya yo tengo una distancia horizontal a la que él recorre. Y ya yo tengo una velocidad con la que él inicia. O sea que yo tengo 2 datos del movimiento rectilíneo uniforme horizontal que me van a servir muchísimo. Por lo tanto, si yo tengo la distancia y tengo la velocidad horizontal, yo puedo conseguir el tiempo que él duró o que va a tardar los cañones en caer. Entonces, una vez, o vámonos para acá, o sea, con esta fórmula de aquí abajo, yo puedo conseguir el tiempo que él tarda en caer, porque tengo esas 2 variables, distancia y velocidad. Y una vez que yo consiga el tiempo, lo que me están pidiendo es la altura, con esa ecuación de la altura,
altura es igual a gravedad por tiempo cuadrado sobre 2, ya conseguiría la altura. Entonces, basado en eso, mira, de aquí despejo el tiempo. Despejo el tiempo. Y una vez que consigue el tiempo en caer, lo sustituyo en esta ecuación de aquí abajo y con ello consigo o calculo la altura. Entonces, digo, tiempo es igual. Si yo despejo el tiempo, esa velocidad que está acá pasaría, en este caso, dividiendo para este lado. Entonces quedaría tiempo es igual a distancia entre velocidad. Y luego diría, distancia, 250 metros, entre la velocidad 63.9. Cuando yo hago esa división, me queda que el tiempo es igual a 4 segundos. Entonces ya con el tiempo calculado, calculo la altura. Que digo, la altura es igual a gravedad por tiempo cuadrado sobre 2. Diría 9.8, que es la gravedad, por 4, que es el tiempo en segundo, ¿verdad? Al cuadrado, y eso entre 2. Cuando yo calculo 4 al cuadrado de 16, 16 por 9.8 entre 2. Y eso me quedaría 78.4 metros. Esa sería la forma de cómo quedaría resuelto este ejercicio. Resumiendo, como me dan la distancia y me dan la velocidad con la que arranco el movimiento, calculo el tiempo. El tiempo es igual a distancia entre velocidad. Y con los valores del tiempo, busco la ecuación de caída libre donde está despejada la altura, calculo la altura, como lo acabamos de ver ahora. Veamos otro ejemplo puntual, directamente. En este otro ejemplo que vamos a poder ver directamente, me dan los siguientes datos. Un doble de película que conduce una motocicleta aumenta horizontalmente la rapidez y sale disparado de un risco de 50 metros de alto. O sea, yo sé que la altura del risco a la que él sale disparado es de 50 metros de alto, como podemos ver acá en la imagen. Y me dice que a qué velocidad debe dejar el risco la motocicleta para aterrizar a nivel del suelo 90 metros sobre la base. O sea, yo estoy a una altura de 50 metros y me están pidiendo a qué velocidad yo debería de saltar para recorrer aquí abajo 90 metros. Veamos entonces los datos del ejercicio. ¿Qué datos yo tengo? Primero, la altura, 50 metros, que es la que mide el risco. Segundo dato, la distancia horizontal que él estará recorriendo. Tercer dato que tengo, la gravedad. Como yo sé que entra en caída libre, la gravedad siempre será 9.8. Y por último, me están pidiendo esa velocidad horizontal, esa velocidad en X a la que él debe de salir para poder, en este caso, dejar el risco. Partiendo de esa realidad, como me están pidiendo la velocidad horizontal, ya yo sé que la velocidad horizontal en este movimiento es distancia entre tiempo. O sea, para yo calcular la velocidad, tengo que dividir la distancia entre tiempo. Pero hay un problema acá, y es que tengo la distancia que él va a recorrer, que son los 90 metros. Pero en este caso, no tengo el tiempo. Entonces, como no tengo el tiempo, debo de auxiliarme del movimiento de caída libre para encontrar una ecuación en la que yo pueda conseguir el tiempo y que me permita sustituirlo acá para luego resolver el problema. Entonces, indagando las ecuaciones de caída libre que tenemos acá, vamos a buscarla. Indagando las ecuaciones de caída libre que tenemos acá en mi movimiento. Ya yo sé que el ejercicio me está dando, aquel que estoy trabajando, me da la altura, me da la distancia horizontal y me pide la velocidad inicial. Pero hasta ahora yo quiero calcular el tiempo. Entonces, de las 4 ecuaciones de caída libre que tenemos acá que se pueden utilizar, la que más me conviene utilizar es la número 2. Porque fíjate que tiene altura, y la altura es un dato que me da el ejercicio. Tengo gravedad, la gravedad es un dato que me da el ejercicio, y necesito el tiempo para después que yo lo consiga, sustituirlo en el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, volviendo a nuestro problema, ya yo sé que con la segunda ecuación de caída libre, que es la que tiene los datos que me funcionarían para despejar el tiempo, la coloco acá y digo, bueno, con esa ecuación de caída libre, despejo a t, que es el tiempo. Entonces, para despejar a t, lo primero que hago es que esto que está dividiendo, lo mando para acá multiplicando.
O sea, que esto quedaría, por ejemplo, 2 por la altura sería igual a gravedad por tiempo cuadrado. Luego, la gravedad que está multiplicando, la mando dividiendo. Entonces quedaría 2 por la altura entre gravedad sería igual al tiempo cuadrado. Y por último, el cuadrado lo mando para el otro lado con la operación contraria, que es la radicación. Entonces sería raíz cuadrada de todo esto, de 2 por la altura entre la gravedad, será igual al tiempo. Entonces, fíjate, ya despejé mi ecuación. Por lo tanto, esta ecuación quedaría de esta forma. Tiempo es igual a 2 por la gravedad, a 2 por la altura entre la gravedad. Entonces quedaría 2 por los 50 negativos, ¿verdad? Que es la altura. Negativo porque la altura, en este caso, la tenemos hacia abajo. 2 por 50 entre 9.8. Y esos dos valores negativos. Cuando yo realizo esa operación, 2 por 50 es 100 entre 9.8, eso da 10.204. Y cuando yo busco la raíz de 10.04, 2.204, me queda 3.19 segundos. Ese es el tiempo. Entonces ya con los datos del tiempo, que era el que me faltaba, lo sustituyo acá arriba para calcular, en este caso, la velocidad a la que salió o la que debe salir despegada la motocicleta, que sería velocidad es igual a distancia entre el tiempo. Entonces, en este caso sería los 90 metros que va a recorrer horizontalmente entre los 3.19 segundos, que ese sería básicamente el tiempo, y eso me daría que la velocidad a la que él debe de salir es de 2.82 metros sobre segundo. Y esas son las maneras de cómo nosotros podemos resolver ejercicios de tiro horizontal, en este caso combinando ambos movimientos. Hasta aquí sería la entrega de esta sección de hoy y en otra próxima entrega continuaremos con los movimientos.